Gracias, gracias por todos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Adoramos tu santo y divino nombre, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en Josué capítulo 1. Gloria a Dios, santo y poderoso Dios. Josué capítulo 1. Aleluya, gloria a Dios. Libro de Josué, sexto libro empezando la Biblia, capítulo 1. Habla allí de los preparativos para la conquista antes de pasar el río Jordán para tomar posesión de la tierra prometida. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con el Espíritu Santo. Aleluya. Con tu ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1 de Josué, versículo 5 en adelante. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Hasta ahí. Gracias, Señor. Después que el pueblo de Dios tomó la tierra de Sehón y Og, rey de Basán, a este lado del Jordán, dice que el pueblo de la tribu de Rubén, de la media tribu de Manasés y la otra tribu de Simeón, me parece que fue la otra, dice que, alabado sea Dios, le dijeron a Moisés: mira, esta tierra es grande, esta tierra fluye leche y miel, esta tierra es buena. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Y es grande porque es buena tiene buenos pastos, buenas pasturas, y es buena para criar nuestro ganado. Y Moisés se entregó, o sea, se bajó los brazos, le digo, y dice: ¿habéis quebrantado el corazón? Porque están haciendo lo mismo que el pueblo de Dios, que aquel pueblo desobediente, que desobedeció la voz de Dios, hizo desfallecer al pueblo, el corazón del pueblo. Y le dijeron: no están así, porque nosotros dejaremos a nuestras mujeres y a nuestros niños, y dejaremos nuestros rebaños y nuestro ganado aquí de este lado, y nosotros pasaremos con nuestros hermanos a pelear con ellos, y no volveremos a nuestra tierra hasta que hayamos puesto, o hasta que hayamos introducido a nuestros hermanos en la tierra a la cual nuestro Dios le juró a nuestros padres. Solamente necesitamos tiempo para reedificar este lugar, para reedificar las casas, hacer aprisco, para que los rebaños estén a salvo y nosotros crucemos con nuestros hermanos, aleluya, delante de ellos, para pelear sus batallas, para ayudarle a pelear sus batallas. Y dice que le gustó la idea y el Señor le dijo que sí, que le había gustado esa idea. Y entonces, alabado sea Dios, empezaron los preparativos. Allí murió Moisés y lo enterró Dios. Alabado sea Dios.
porque nadie supo dónde estaba enterrado, porque solamente Dios sabe dónde lo enterró. Alabado sea Dios. Dice que lo enterró Dios a Moisés. Y quedó a cargo Josué, hijo de Nun, el cual Josué dice que no se apartaba ni a diestra ni a siniestra, sino que vivía en el tabernáculo. Una persona que estaba capacitada, que estaba familiarizada con la presencia del Señor, que estaba empapado con la palabra del Señor también, porque meditaba, estaba y escuchaba la voz de Dios, porque vivía en el templo, vivía en el tabernáculo. A su nombre sea la gloria. Y dice que en el verso 1 dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová, o sea Dios, habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. ¿Por qué Dios habló a Josué? Porque Moisés había puesto sus manos para traspasarle el mando antes de que él partiese. Para que nadie asumiera otro lugar, para que nadie asumiera el liderazgo sin ser puesto por Dios. Porque Dios es el que tiene que guiar y el que tiene que guiar con su pueblo. Porque no cualquier persona puede guiar al pueblo de Dios, no siendo un neófito, dice la palabra del Señor, para que caiga en condenación del diablo. Una persona que no tenga experiencia. A su nombre sea la gloria. Y dice que oró Moisés por Josué, le impuso las manos y Dios le habló y le dijo. Entonces después, cuando el siervo Moisés había sido enterrado y había sido muerto, Dios le habló a Josué, hijo de Nun, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, alabado sea Dios, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y vaya este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Lo estaba mandando a que pasasen a la tierra prometida, a que tuvieran y empezaran a tomar posesión de la tierra a la cual le juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todo el pueblo de Dios. A su nombre sea la gloria. Y le dijo de dónde era hasta dónde era. Dice, desde el Líbano, del desierto hasta el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, hasta vuestro territorio. Este será vuestro territorio. Por eso dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esa es una promesa que Dios le dijo a su servidor, que le dijo a Josué, hijo de Nun, que no lo iba a dejar, pero que él tampoco lo iba a desamparar. Y eso es lo que el Señor también le dice a su pueblo, que no lo va a dejar ni lo va a desamparar. El salmista David decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo me recogerá Jehová. ¿Por qué? Porque había puesto en Jehová su confianza, había puesto en Dios su confianza, había puesto, alabado sea Dios, en Dios toda su esperanza, toda su vida. Pero le estaba diciendo, alabado sea Dios, a Josué, Dios, que nadie le podía hacer frente. Nadie se le iba a parar adelante de él y le iba a hacer frente y lo iba a derrotar. Nadie. Le estaba diciendo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué? Porque lo vio fiel a Josué. Porque lo vio una persona no solamente hecha y derecha, una persona sin doblez, una persona como común y corriente es usted y soy yo, pero que siempre estaba en la presencia de Dios, que siempre quiso la presencia de Dios y siempre quiso y se deleitó en las cosas del Señor. Aunque el pueblo hiciera una fiesta, aunque el pueblo hiciera una cosa o la otra, porque cuando se levantó esa voz de alarido, cuando el pueblo hizo fiesta en el desierto, dice voz de alarido, digo yo,
Voz de pelea, dice Josué, que oigo yo. No, eso no es voz de pelea. Porque mientras Moisés estaba allá arriba en la cumbre, Josué estaba a los pies del monte esperando a Moisés, esperándolo para que bajara. Él nunca se apartó de su siervo Moisés, porque estaba para servirlo de noche y de día en el templo y en el tabernáculo. Alabado sea Dios. Y él también estaba para servir, porque él tenía temor de Dios. Por eso el Señor le decía: nadie te podrá hacer frente, Josué, en todos los días de tu vida. Porque como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Eso es una promesa de Dios hacia su pueblo y también hacia su líder. Esfuérzate, le dijo. Solamente dice: esfuérzate y sé valiente. Le dijo dos palabras: esfuérzate, Josué, y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahora tenía otra promesa. Solamente se tenía que esforzar y ser valiente. ¿Valiente por qué? Porque no tenía que demostrar flaqueza. Porque no tenía que demostrar debilidad. Porque no tenía que demostrarle a su pueblo debilidad o flaqueza, o que estaba enfermo, que necesitaba esto, necesitaba lo otro. ¿Por qué? Porque si no el pueblo iba a desfallecer su corazón. No se podía amedrentar, no podía tener miedo, no podía tener nada. Solamente el temor de Dios, y tenía que confiar en Dios como un niño. Porque si no el pueblo desfallecía. Porque el pueblo es muy fácil, hermano, hacerlo desfallecer. Porque si nosotros nos entregamos, hermano, que predicamos la palabra, ¿cómo no se va a entregar el pueblo después que está escuchando? No es que tengamos una super fe, no es que tengamos una super vida. Somos hombres y mujeres que andan a la vuelta, conforme al corazón de Dios. Pero que necesitamos de Él para poder vivir, para poder subsistir. Por eso hay que esforzarse y ser valiente. Alabado sea Dios. Verso 7. Solamente, dice Dios a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperados en todas las cosas que emprendas. Ahora, hermano, acá empieza a develar un poco el Señor las cosas, por qué Josué tenía que ser valiente. También por qué Josué tenía que no tener temor, alabado sea Dios, y ser valiente y esforzarse. ¿Por qué nadie no podía hacer frente? ¿O por qué nadie le podía hacer frente en todos los días de su vida? ¿Por qué? Porque así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. ¿Pero por qué? Por esto. Solamente le dice el Señor en el verso 7, esfuérzate y sé muy valiente. Así que hay que ser muy valiente en estos tiempos. Y se lo dijo a Josué en aquellos tiempos, en estos tiempos tenemos que ser demasiado valientes. ¿Para cuidar de qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, para hacer conforme a todo lo que Dios nos mandó para hacer. Y a todo lo que enseñó Jesucristo, porque como ahora estamos en la gracia, tenemos que hacer todo lo que conforme a lo que nos enseñó Jesucristo que hagamos. Amando a nuestros hermanos, poniendo por obra lo que dice su palabra. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra.
dice que no tenemos que apartarnos. ¿De quién? De la palabra. Yo no me tengo que apartar de la palabra ni a la derecha ni a la izquierda, ni la tengo que dejar arriba de un armario, de nada, porque me puedo perder, porque aparto mis ojos de Jesús. Hoy en día la gente aparta los ojos de Jesús por cualquier cosa que le dan, por cualquier cosa que le brindan, o tienen miedo de los hombres por cualquier cosa que le digan, no hagas esto, le infunden miedo y temor, porque no le gusta al hombre, o porque no le gusta a fulano, a mengano y a sultano. Pero no estamos aquí para estar con mandamientos de hombre, sino que tenemos que cumplir lo que dice la Biblia. Porque los mandamientos de hombres invalidan los mandamientos de Dios. Ahora dice la palabra del Señor, ¿no? Solamente sé muy valiente, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Yo no me tengo que apartar ni a la derecha ni a la izquierda de todo lo que me mandó Jesús para hacer. Ahora, ¿para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendamos. Para ser prosperado en todo lo que yo emprenda, necesito no apartarme de la palabra de Dios y de la enseñanza de Jesucristo. Entonces, todo lo que yo emprendo va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque Dios va a bendecir el fruto de nuestras manos, porque andamos caminando en el temor de Dios y no en el temor de los hombres. En todo lo que yo emprenda, Dios me va a bendecir, como bendijo Dios a Job. A su nombre sea la gloria. Porque es mejor tener temor de Dios y no temor de hombre. Alabado sea Dios. Nunca, dice el verso 8, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria al Señor. La Biblia nos habla y nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros estamos llenos de Cristo, llenos de su palabra, la abundancia del corazón va a hablar que palabra de Dios y va a hablar cosas de que el Señor nos enseñó, Señor Jesucristo. Escucha hablar al pueblo. Yo me gozo en el Señor, hermano. Porque hay muchos doctores y hay muchas doctoras en el camino del Señor, supuestamente, entre comillas, que hablan muy lindo de Cristo, de la iglesia y de todo lo demás, pero después el corazón, hermano. Pero cuando estamos todos reunidos, pero y después que el corazón, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Mira, hermano, hace días estamos anunciando que para el pueblo le estamos anunciando la palabra del Señor. Le estamos anunciando lo que dice la Biblia. Antes de que sucedan las cosas. Antes de que le empiecen a suceder. Antes de que empiecen, hermano, a engañar el enemigo a sus vistas. Porque a veces nosotros le hablamos la palabra de Dios. No porque nos queremos hacer ver, sino porque Dios nos está alertando de las cosas que van a suceder y que les van a suceder al pueblo, hermano. Y esa es la tristeza que uno tiene. Están siendo prosperados todo mundanamente. Porque toda una prosperidad que pueden tener, sí, Dios se la puede dar, pero haciendo su palabra, viniendo a congregar. ¿Por qué? Porque Dios me va a prosperar el fruto de nuestras manos, porque si yo mando y me esfuerzo y soy valiente en el camino del Señor, alabado sea Dios, y hago conforme a lo que en Él está escrito, y hago conforme a lo que Él me está enseñando, entonces Dios me va a prosperar, porque Dios prospera a su pueblo para que nosotros le demos para Él.
A su nombre sea la gloria. Por eso dice el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Mucha gente lo tiene a esta palabra en la boca, pero no carece de significado en su boca. Porque no sabe lo que dice. A ellos les parece bien, hermano, alabado sea Dios. A ellos les parece bien lo que le enseñan los hombres, pero nunca van acompañados con lo que dice la Biblia. Porque están afanados y turbados con las cosas de este mundo. El Señor reprendió a Marta, dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con las cosas de este mundo. Y tu hermana María eligió la correcta, eligió estar a los pies míos escuchando lo que yo digo. A su nombre sea la gloria. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, dice, meditarás en él. Hermanos, cuando nosotros estamos empapados de Cristo y estamos meditando en su palabra, se ve y se nota con sus hechos que nosotros estamos meditando en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando decimos vamos al libro de Josué, ya sabemos que estamos en el Antiguo Testamento, sabemos que está después de Deuteronomio. ¿Por qué? Porque hay una práctica, porque estoy meditando en él y estoy meditando y siendo enseñado por la palabra. ¿Dónde está el libro de Josué? No lo busco en Apocalipsis, no lo busco en el libro de los Salmos, no lo busco en Job, no lo busco en Isaías, lo busco en el libro y en el lugar donde tiene que estar. Entonces, muy fácil. Yo siempre le digo en mi trabajo, yo tengo siempre un dicho que en mi trabajo, cuando van y quieren, ¿será cierto que fulano dice, sabe esto, sabe lo otro? Mirá, yo tengo un dicho de un pescador que dice que el pez muere por la boca, porque muy difícilmente a veces es robado de otro lugar, porque el pescado va y muerde la carnada y se engancha el anzuelo solo. Entonces, hermanos, también el Señor nos encomienda, a mí y a todos nosotros, que debemos de mirar que nadie nos engañe. Porque su palabra nos dice en Mateo 24:4, que dice, mirad que nadie os engañe. Esta es una de las primeras señales que hay y que dejó escritas el Señor Jesucristo. Porque vendrán muchos en mi nombre. Y muchos falsos cristos se levantarán para querer engañar aún si fuera posible a los escogidos de Dios. Porque cuando vienen y dicen, sí, nosotros estamos meditando la palabra, y dicen, bueno, vamos al libro de Josué a ver qué es lo que dice. Y cuando levanto la vista, hermano, me encuentro que están buscando a Josué en el libro, en el Nuevo Testamento. Porque están buscando por allá por el libro de los Salmos. O por allá me dicen, o preguntan, ¿no? ¿Es por el libro de los Salmos? ¿Está antes o después de Salmos? Y si le digo, es el 6º libro desde el comienzo de la Biblia. Tenemos que ir al comienzo de la Biblia y contar los 5 libros y el 6º Josué. Entonces, cuando nosotros tenemos una práctica, es porque no se nos está apartando la palabra de Dios y tenemos una práctica y practicamos lo que dice la Biblia y estamos empapados de lo que dice. ¿Dónde está el libro de Josué? ¿Dónde está el libro de Apocalipsis? ¿Dónde están los otros libros? Por eso dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se tiene que apartar de nuestra boca y de estar siempre leyéndolo, esta palabra, bendita y maravillosa palabra. Y principalmente en los dichos del Señor Jesucristo y en su enseñanza. Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Y en qué estamos meditando de día y de noche? Vio que el Señor Jesucristo tenía razón cuando dijo, este pueblo malo, este pueblo divaga de corazón. Porque no quiere entrar en el reposo de él. ¿Por qué? Porque es un pueblo que divaga en su corazón. Y
y no medita en él. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para poner por obra todo lo que dice la palabra del Señor, y la pongamos por obra para ser sabios en este mundo, para poder vivir sabiamente y piadosamente en este mundo. Porque entonces hará prosperar tu camino, y dice, y todo lo que yo haga me va a salir bien. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo, porque nadie me va a poder hacer frente en todos los días de mi vida, porque yo estoy meditando en su palabra, la estoy poniendo por obra y sé qué es lo que dice la Biblia y sé lo que no dice. Porque vamos a estar empapados en lo que dice su palabra y no por lo que me diga el hombre, fulano, sultano, mengano, sino por lo que me dice Dios que haga. Y de las cosas que me tengo que cuidar y de las cosas que no me tengo que cuidar. Cuándo tengo que ir prudentemente y cuándo tengo que ir derecho. En el verso 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Que hay que esforzarse y ser valiente. Ahora dice, no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahora digo yo, si el pueblo de Dios medita en su palabra, si el pueblo de Dios no se aparta ni a diestra ni a siniestra de su palabra, cumple todo lo que dice y la pone por obra, todo lo que dice su palabra, ¿por qué tener miedo de lo que me pueda hacer el hombre? Ahí voy a empezar a tener temor de Dios y voy a poner por obra lo que Dios me manda para hacer, porque temor tengo que tener si cuando yo partiere mi nombre no esté escrito en el libro de la vida y se ha borrado de la santa ciudad. Ahí yo tengo que tener temor, ahí tengo que tener miedo, porque el paradero mío no va a ser el cielo, sino va a ser el infierno. Que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Pero si yo sé que mis obras son hechas en Dios, y yo sé que mi nombre está inscrito en el libro de la vida, y tengo la seguridad de la salvación, entonces sé para qué lado voy. Aleluya. Gloria a Dios. Pero para ir a eso y para estar seguro, yo tengo que meditar en el libro de esta vida. Tengo que meditar de día y de noche. Tengo que mirar que hay un mando de Dios. Dice que te esfuerces y sea valiente, no temas. Yo no tengo que tener miedo ni temor alguno, ni desmayar mi corazón. ¿Y cuántas veces mi corazón ha desmayado? ¿O cuántas veces ha desmayado su corazón? ¿O el corazón vuestro? ¿Cuántas veces se ha decaído su corazón? Se ha desanimado en el camino. O porque le falta esto, o porque le falta lo otro. O porque no tiene nada para comer, o porque no tiene para pagar. O porque venga el hombre y le diga esto, le diga lo otro. Dígame, ¿quién soy yo para prohibirle que no haga una cosa o la otra? Y más si es para Dios. ¿Quién somos nosotros? Por eso es la tristeza que me da. Hoy preguntaba a mi señora para ponerle la silla. Y ella me contestó, ¿y por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Porque yo sabía que no iban a venir la gente. Porque la gente de hoy en día le llama bendición de Dios a lo que el hombre le pone y deja de venir a buscar de Dios. Y deja de venir a buscar de Dios, o porque no viene fulano, o porque no viene fulana. O porque mi marido me puso esto para que yo esté más tiempo en mi casa y mi hijo se pierda mirando cosas que no tiene que mirar en la televisión.
antes de venir a buscar del Señor y de su palabra. Esta silla que ven acá, o que vemos nosotros acá, es una silla que está delante del púlpito, pero que está vacía, supuestamente a nuestros ojos. Pero si yo me imagino la presencia de Dios, el Señor está sentado ahí. Porque así como el Señor, yo me lo imagino que está sentado en esta silla, que está mirando a su iglesia, que a veces su iglesia, la iglesia que compró a precio de sangre, está desanimando a todos los otros que están queriendo del Señor. ¿Cómo será su rostro, hermano, llorando por ese pueblo? Por eso dice en su palabra que no van a entrar en el reposo porque es un pueblo que divaga en su corazón. Es un pueblo, hermano, de dura cerviz y empedernido corazón. Hay una alabanza que dice, aunque me falte todo, menos su presencia. Que me falte todo menos su presencia. A veces es muy fácil cantarlo, pero cuando realmente tenemos que demostrárselo, son muy pocos los que lo demuestran, porque tienen miedo y tienen temor. El miedo, hermano, nos hace cobarde. El miedo nos hace pusilánime. El miedo, hermano, nos acobarda, porque tenemos temor, tenemos miedo de lo que el hombre nos pueda decir o nos pueda hacer. Mire por un momentito en Proverbios, alabado sea Dios. Proverbios 29. Gloria a Dios. Proverbios 29 nos dice, verso 25, gloria a Dios. Proverbios capítulo 29, verso 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Ahora, ¿qué es lo que hace el tener temor de hombre o el tener temor a una mujer que nos pega un grito, o lo que un hombre nos pega un grito, que no haga esto, no haga lo otro, y no vayas a las reuniones, no vayas a la iglesia, no vayas a esto, no vayas a lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro, hace así, hace así, lo que nos quieren tener bajo los pies, bajo el dominio de ellos? Dice que el hombre pone lazo. El temor del hombre, el miedo al hombre nos pone el lazo, nos enlaza, nos domina. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Por eso dice que los que confían en Dios serán como el monte Sión, que no se mueve y permanece para siempre. Aleluya. Aunque la tierra y el cielo pasará, mi palabra no pasará. Mi hermano y mis hermanas y mi madre son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la hacen y la ponen por obra, como lo dijo Jesús allí en Lucas. Pero ¿quién es el hombre para poner miedo? ¿O la mujer para poner miedo? Para ser pusilánime en nuestro corazón, para hacerlo medroso o temeroso de lo que el hombre nos puede hacer. Si nosotros lo que tenemos que tener es el temor a Dios, el hacer las cosas realmente, no tener miedo, no, sino que tener temor reverente, hacer las cosas que le agradan a Dios y no lo que no le agrada. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 1. Santo Dios, aleluya. Deuteronomio capítulo 1. Santo Dios, aleluya. Verso, Santo Dios, 17. Vamos del 16 y 17 dice así. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos
y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Ahora, eso es lo que le dijo Dios, que le dijera al pueblo de Dios a través de Moisés. Porque fíjense allí, en el verso 9 en adelante. En aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de nuestros padres dice, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Eso es lo que el Señor, Moisés le estaba diciendo. ¿Cómo iba a llevar todo él solo? Podía llevar las cargas del pueblo. Por eso Dios le permitió tener jueces, personas que escucharan las cosas de Dios, los pleitos que tenían dentro del pueblo, y los resolvieran. Pero los pleitos que eran más difíciles de resolver, que se los trajeran a Moisés, para él sí poder juzgarlo. A su nombre sea la gloria. Pero hoy todo el mundo quiere arreglar las cuentas ellos, quieren arreglar los problemas ellos. ¿Y por qué no los traen aquí a la iglesia? ¿Por qué no se lo comparten al siervo, a la sierva, o al pastor, o a la pastora, o al que está a cargo del frente de la obra, para que pueda arreglar los asuntos? Porque para eso están. Para juzgar entre hermano y hermano, o entre hermana y hermana. Porque por algo están meditando siempre en la palabra del Señor. Pero no, hoy todo el mundo quiere arreglar las cuentas a su manera y no a la manera que realmente Dios quiere que hagamos o que se haga. Entonces muchas personas dicen, no, porque yo haría esto, y decir, ustedes harían esto, pero Dios no es persona para ser igual que nosotros. Dios es Dios, por algo impuso sus leyes. ¿Por qué no pedir al Señor que haga conforme a su voluntad y que Dios muestre quién es el que tiene la verdad y quién es el que no? Que Dios juzgue entre cada persona. Pero mientras tanto, mientras Dios juzga, tenemos que venir a reunirnos, a congregarnos, a escuchar su palabra. Si los equivocados siempre vamos a ser nosotros, no, nunca el Señor. Él nunca se equivoca. Dadme entre vosotros, dice, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jueces. Ahora tienen que ser las personas que están a cargo, sabios y entendidos y expertos. ¿En qué? En la palabra del Señor, y expertos estar en la presencia del Señor. Para que yo los ponga por vuestros jueces. Y me reprendisteis y dijisteis, bueno, es hacerlo. Y me respondisteis, dice, y dijiste, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefe sobre vosotros, jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Tenemos que juzgar justamente, con el justo juicio de Dios. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. Dice, no hagáis distinción de persona en el juicio. No hay que tratar bien a una persona u otra en el juicio. Así al pequeño como al grande que oiréis. Así al pequeño y al grande oiréis. Al que tiene cargo, si tiene pleito con algún otro, y al que no tiene ninguno, también hay que oírlo. Al que tiene más dinero y al que no tiene, también hay que escucharlo. Habrá que escuchar a los dos, no a uno solo. Porque no hay que hacer acepción de personas. ¿Y cuántas veces nosotros estábamos esperando cuando hay problemas? Se escucha siempre una sola versión y la otra versión nunca viene a escuchar y nunca viene a hablar. Porque dice la palabra de Dios, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado con sus hechos del viejo hombre. ¿Por qué tantos teatros y por qué tantas mentiras y tantos embustes? No tendréis temor ninguno,
Dice, no tendréis temor de ninguno. Así que no tenemos que tener miedo de lo que nos puedan decir, de ninguna persona que nos pueda amedrentar, ni tampoco nos puedan decir, si yo me voy, no van a tener más mis diezmos. Que se vayan todos. Si Dios puede dar a cualquiera, de cualquier lugar puede Dios dar dinero. Dice, no tendréis temor de ninguno, no podemos tener miedo de ninguna persona, porque el juicio es de Dios, no es de nosotros. Porque lo único que nosotros hacemos es escuchar a las personas y después elevarlo en una oración al Señor. Y después el que se encarga de juzgar es Dios y demostrar quién es el que tenía razón y quién es no. Pero tiene que ser Dios. Y la causa que os fuere difícil la traerán a mí y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo lo que habíais de hacer. Entonces, ¿por qué tener temor en el juicio, hermano, de lo que nos puedan hacer los hombres o de las personas, o de lo que nos digan? Si el juicio no es de hombre, el juicio es de Dios. ¿Por qué tener temor? ¿Por qué tener miedo de los hombres? Si los hombres lo único que hacen es poner lazo, es poner dificultad. Siempre tratar de que se nos vuelva cobarde nuestro corazón y acobardarnos en el camino para nosotros alejarnos del camino. Que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Si lo único nosotros tenemos que hablar las cosas que realmente se tiene que hablar de la palabra, nada más. A su nombre sea la gloria. Isaías 51. Gloria a Dios. Santo Dios. Ya les digo, alabanza a Dios. En el capítulo 51 de Isaías, verso 12 dice, yo soy vuestro consolador. Palabra del Señor que está hablando. ¿Quién eres tú para que tengas temor de hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? Yo, dice, yo soy vuestro consolador. Pero está hablando palabra del Señor ahí. Que Él es nuestro consolador. Él es el que nos consuela. ¿Quién eres tú para que tengas temor de hombre que es mortal? Y del Hijo del Hombre, que es como heno, que es como la hierba, que es cortada y se seca con el sol y es echada y se quema. ¿Y por qué hay tanto pueblo que tiene miedo de los hombres y de lo que lo puedan hacer el hombre o la mujer? Porque a veces mucho se habla del hombre, que el hombre lo tiene bajo la pata a la mujer, pero también hay mujeres que tienen, hermano, que a veces que infunden miedo, porque son difíciles de aguantar, son de carácter muy fuerte. ¿Y por qué tener temor a esas personas? Si el Consolador se llama Jehová de los ejércitos, se llama Jesús de Nazaret, Él es nuestro Consolador. Y nos ha dado el Consolador del Espíritu Santo para que nos consuele, para que nos dé ánimo, para que nos dé fuerza para seguir adelante. Ahora, ¿quién somos nosotros, hermanos, para tener temor de hombre o para tener temor del Hijo del Hombre?
de los hijos de los hombres, que son como heno, que son como el pasto que se corta. ¿Quién somos nosotros para tener temor de hombre? Que el hombre, hermano, nos puede cortar la vida, sí, pero no puede tocar nuestra alma y nuestro corazón. Más bien temed, dice la palabra de Dios allí en Lucas, aquel que puede mandar el alma y el espíritu al infierno. A ese tenemos que tener temor. ¿Y no se tiene el temor reverente a Dios? ¿No se tiene el temor de Dios? ¿Ya te has olvidado de Jehová, tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente el furor del que aflige cuando se disponía para destruir? Pero ¿dónde está el furor del que aflige? ¿Vio, hermano, lo que dice el Señor ahí? ¿Y ya te has olvidado de Jehová tu Dios? ¿Ya te has olvidado del Dios que todo lo puede? El Dios todopoderoso, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente el furor del que aflige. No, porque eres de la iglesia oficial, o porque eres de otra religión y yo tengo miedo. Pero ¿quién fue el que dio tu vida en la cruz del Calvario, su vida por ti en la cruz del Calvario, para salvar nuestra alma y darnos la vida eterna? ¿Quién es el hombre para venir a prohibir de que yo venga a buscar del Señor en este lugar? ¿Quién es el hombre para venir y decir y poner tropiezo a las demás personas para venir a buscar de Dios en este lugar? ¿Quién somos nosotros, hermano? Porque si Dios es por mí, ¿quién contra mí? ¿Por qué tener temor de hombre y tener temor de Dios? Tener temor de hombre, perdón, y de lo que nos puedan hacer y lo que nos puedan decir. ¿Por qué siempre vivir en ese temor, en ese miedo? Que nos hace pusilánime, que nos hace, hermanos, que nos hace débil. Entonces nosotros nunca podemos enfrentar nuestros problemas, nunca podemos enfrentar las cosas, hermanos, que realmente tenemos que enfrentarlo. ¿Por qué? Por miedo. Miedo. Que yo no voy, hermano, porque está mucha peste, hermano, la peste esta nueva que salió, hay muchos brotes. Hermano, cuando nosotros fuimos la última vez a Montevideo el año pasado, había un brote, hubo otra epidemia más, hermano, de COVID. Y nosotros fuimos a adorar al Señor. Tuvimos una semana adorando al Señor allí, en la presencia de Dios y con nuestros hermanos, allí los siervos. Estuvimos con ellos allí compartiendo varios días. Y nosotros no nos agarramos, nosotros anduvimos por todos lados en contacto con mucha gente. Y el Señor nos resguardó hasta el día de hoy, nos sigue resguardando. El Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Pero cuando nosotros andamos en el temor de Dios, cuando nosotros andamos meditando en su palabra, cuando nosotros andamos haciendo lo correcto delante de Dios, nada nos puede perjudicar. Nadie se puede levantar. Porque el Señor es el que anda conmigo. El Señor es el que va delante de nosotros y delante de mí. Y yo lo que no puedo entender, hermano, cómo podemos cambiar la gloria de Dios incorruptible por algo, hermano, por temor del Señor y por temor a hombre, que les prohíbe la venida a buscar de Dios. No es necesario que vayas todos los días a buscar de Dios o todas las veces que tienen reunión. No es necesario. Con una vez que vaya una vez cada 3 meses, mucho mejor. Y nosotros, hermanos, por no meditar en la palabra y por tener miedo a esa persona, el que paga el pato después no es la iglesia, sino que es el Señor. Pero a otros lugares que no tienen que ir van. Porque por miedo a que le diga algo el hombre. Entonces se hacen encubridores a la fuerza de los pecados que están cometiendo esa otra persona. Y están permitiendo que hagan cualquier cosa con su vida.
vienen a buscar de Dios, pero sí lo acompañan a los curanderos, sí lo acompañan en cosas que no tienen que hacer. El Señor los reprenda en nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza, no tienen poder para afrontar, hermano, las situaciones, y tampoco tienen el poder de Dios, hermano, en sus vidas para poder decir no, yo voy al culto. Enojate si vos querés, pero yo a mi Dios no lo dejo. ¿Y quién es el hombre, hermano, para prohibir? Y así le fue a Faraón, porque Dios se glorificó en ellos. En todos los ídolos que tenía Egipto y Faraón, en todo se glorificó el Señor. Aún hasta en la muerte, permitió la muerte de su primogénito. Voy a quedar solo, voy a quedar sola. Pero si estás en el Señor, sola no vas a quedar, porque Dios te va a amparar, Dios te va a dar. Porque Dios va a ir delante de ti como un poderoso gigante, y Dios te va a dar lo que el hombre igual de repente no te dio, porque Dios te va a dar el consuelo. Pero hoy, hermano, por miedo al hombre, por miedo a esto, miedo a lo otro, hoy se quedan en sus hogares llamando bendición de Dios a lo que el hombre les compra para tenerlos atados. Que el Señor nos ayude y nos continúe bendiciendo, y que el Señor nos dé entendimiento, hermano. Y el que se quiera enojar, que se enoje. Pero las cosas que se tienen que decir y hablar, eso se dice y se habla. Porque el mal, hermano, siempre está acechando para hacernos caer. Y a veces nosotros pensamos que la sabemos todo, y no la sabemos. El único que la sabe es el Señor. Por eso Dios manda su palabra antes de que empiecen a suceder las cosas. Antes de que sucedan. Y porque cuando sucedan, recordar que Dios ya lo había dicho antes. Amén. Dios le continúe bendiciendo.